Hola a todos, soy Lola, vuestra profesora de mate. Hoy vamos a estudiar dos resultados muy importantes asociados a las funciones continuas y derivables, que son el teorema del valor medio y el teorema de Rolle. En concreto, el teorema de valor medio me dice que si f es una función continua en el intervalo cerrado AB, derivable en el intervalo abierto AB, entonces voy a poder encontrar un punto comprendido entre A y B donde f' de C sea igual a f de B menos f de A partido de B menos A. ¿Qué interpretación geométrica tiene este teorema? Bueno, pues yo voy a considerar una función continua y derivable entre A y B. Hallo sus respectivas imágenes, ¿vale? Y trazo la recta secante que une los puntos A, f de A y B, f de B, cuya pendiente va a ser f de B menos f de A partido de B menos A. Bueno, pues lo que dice el teorema de valor medio es que yo voy a poder encontrar un punto comprendido entre A y B donde su recta tangente sea paralela a la recta secante que une los puntos A y B. Eso es lo que nos dice gráficamente el teorema del valor medio. Bueno, vamos a ver un par de ejemplos de aplicación de dicho teorema. A ver, pueden decir directamente, estudia si la función menos x cubo más x verifica el teorema de valor medio en el intervalo 0,2. ¿Vale? Entonces directamente me están diciendo que intente ver si se verifican sus condiciones. Esta función es un polinomio. Los polinomios son funciones continuas siempre, luego en particular lo van a ser en el intervalo cerrado 0,2. También son derivables porque su derivada es un polinomio, luego en particular será derivable en el intervalo 0,2. Luego sí que puedo aplicar el teorema del valor medio y existirá un punto comprendido entre 0 y 2 donde la derivada sea f de 2 menos f de 0 partido de 2 menos 0. Hallo la derivada de esta función, sustituyo el punto C, que sería este trozo de aquí, y aquí hallo f de 2, f de 0, f de 2 valdría menos 6, f de 0 vale 0, partido de 2 menos 0. Esto me da menos 3. Bueno, pues ahora soluciono menos 3c cuadrado igual a menos 4, lo que es lo mismo, 3c cuadrado igual a 4, y me da dos posibilidades, más o menos 2 partido de la raíz de 3. Como estoy entre 0 y 2, el valor negativo no tiene sentido, con lo cual me quedaría solamente con la solución c igual a 2 partido de la raíz de 3, que racionalizado es 2 raíz de 3 partido de 3. Por lo tanto, sí que existe ese punto y valdría esto, y cojo solo esto, vuelvo a repetir porque el otro no me vale al ser negativo. No está comprendido entre 0 y 2. A ver, otro caso en que no te dicen directamente que se tenga que aplicar el teorema de valor medio, pero hay que hacerlo. Dice, estudia si esta función, que es un logaritmo en base 4 de 1 más x, tiene alguna tangente paralela a la recta que une estos dos puntos. ¿Vale? La recta que une estos dos puntos es una recta secante. Entonces, esta función, que es un logaritmo, está definida a partir del menos 1, porque esto de adentro tiene que ser positivo, y es positivo a partir de menos 1. Luego, a partir del 0 no va a haber ningún problema. Luego será continua en el intervalo cerrado 0,3 y es derivable, está su derivada, en el intervalo abierto 0,3. Luego, por el teorema de valor medio, va a existir un punto intermedio donde la derivada sea f de 3 menos f de 0 partido de 3 menos 0. F de 3 y f menos de 0 me lo daban, ¿vale? 1 y 0. Pero si no, pues sustituís en la función y os va a dar los mismos valores. Entonces la derivada de c sería esto sería este otro término, y ahora este 3 que me queda lo paso para acá, el 1 más x lo paso para allá, el 1 más c, perdón, lo paso para allá, y me queda que c vale 3 veces el logaritmo en base 4 de menos 1, que está comprendido entre 0 y 3. Muy bien. El otro resultado era el teorema de Rolle. El teorema de Rolle va un poquito más allá. Dice que si f es una función continua en el cerrado, es derivable en el abierto, y además f de A es igual a f de B, entonces va a existir un punto C comprendido entre A y B donde la derivada vale 0. ¿Vale? Geométricamente yo tengo una función continua y derivable en un intervalo AB que tienen A y B la misma imagen. Entonces lo que me está diciendo el teorema de Rolle es que voy a poder encontrar puntos intermedios que tengan tangente horizontal, ¿vale? Que además son puntos máximos o mínimos de la función. Tangente horizontal equivale a máximo o mínimo.
Muy bien. Pues vamos a ver. Aplicaciones del teorema de Rolle. A ver, esta primera dice, estudia si la función seno de x más coseno de x verifica el teorema de Rolle en el intervalo 0 pi medio. Y en caso afirmativo, decir dónde. Bueno, pues como me dicen que verifica el teorema de Rolle, paso directamente a ver si se verifican sus condiciones. Es una función continua entre 0 y pi medios, cerrado, porque tanto el seno como el coseno lo son. Es una función derivable en el abierto, porque su derivada vale esto y no presenta ningún problema. Y además, f de 0 es el seno de 0 más el coseno de 0, que vale 1. F de pi medios sería seno de pi medios, que vale 1, más el coseno de pi medios, que vale 0, es decir, 1 también. Las imágenes son iguales, por lo tanto, por el teorema de Rolle, existirá un punto intermedio donde la derivada valga 0. La derivada de la función que me daban, seno más coseno, es coseno de x menos seno de x. Como estoy con c, coseno de c menos seno de c igual a 0. Es decir, coseno y seno tienen que coincidir. Y el único punto entre 0 y pi medio donde coinciden el seno y el coseno es pi cuartos, es decir, 45 grados. Muy bien. Otro ejemplo. A ver, utiliza el teorema de Rolle para estudiar si esta función x cuadrado menos 5x más 4 tiene tangente paralela al eje de la x entre el 1 y el 4. ¿Vale? Tangente paralela al eje de la x es tangente horizontal, es decir, dependiente 0. Así que ya sabemos que tenemos que intentar verificar el teorema de Rolle, aunque nos lo dicen en el enunciado. Esta función es un polinomio. El polinomio es una función continua en cualquier intervalo de la recta real, luego en particular lo es en el intervalo 1, 4. Es derivable, en el intervalo abierto 1, 4. Además, su derivada vuelve a ser un polinomio, que también tiene muy buenas propiedades. Además, f de 1 vale 0, f de 4 vale 0, las imágenes coinciden. Luego, por el teorema de Rolle, va a existir un punto c donde la derivada se haga 0. Entonces la derivada era 2x menos 5, pues en c 2c menos 5 igual a 0, c vale 5 medios. Luego en el valor c igual a 5 medios y f de c, que lo he calculado, menos 9 cuartos, la tangente va a ser paralela al eje de la x, o la tangente es horizontal, o la tangente tiene pendiente 0, como lo queráis decir. ¿De acuerdo? Así que sí hemos aplicado el teorema de Rolle para comprobar que en efecto esta función tenía en el intervalo 1, 4 una tangente paralela al eje de la x. Bueno, pues estos eran los dos resultados que quería que estudiáramos hoy y algunos ejemplos de aplicación. Si tenéis alguna duda, algún comentario, algún ejercicio más que queréis que hagamos, por favor, hacérmelo llegar. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.